poco los minutos. Nuestro siguiente invitado, que obviamente no menos importante, lo conocéis. A mí me encanta personalmente porque es una persona que habla sin pelos en la lengua, de forma clara y concisa, que es Roberto Gutiérrez. A ver, Roberto, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado de colaborar Un con placer verte. A ver, un segundito que pongo esto de arriba. A ver, ¿dónde es? Vale, así para... Bueno, pues muchas gracias por venir, pues eso, por acudir hoy a este especial. Pues mira, quería empezar con la misma pregunta que voy a hacer a toda la gente que estamos en el especial. ¿Cómo viviste tú el 24 de febrero de 2022? O sea, hace justo un año. Bueno, hombre, principalmente con mucha sorpresa, la verdad. Eh, Sorpresa en todos los órdenes, o sea, porque lo primero que me gustaría comentar, que además es que en las últimas horas ha sucedido mucho, se ha recordado mucho, como el tema está muy, no voy a decir politizado, porque no es una cuestión de política, sino hay mucha sensibilización sobre el asunto, porque la guerra, claro, lógicamente provoca mucho sufrimiento y es normal que la gente sienta empatía por el agredido. La primera sorpresa es la cantidad de movimiento social en redes y cosas similares a las que tenemos alcance diario todos, el apoyo que pudiera tener la posición rusa, ¿no? El creer sus argumentos sin que nadie conozca Ucrania. Yo soy el primero que no conozco Ucrania, no tengo el placer de haber viajado allí en mejores tiempos, y creer que si son otanistas, que si son nazis, que si son... Pueden ser lo que quieran, para empezar, y no justifica que les invadas, ¿no? Pero resultaba curioso cómo ese relato caló tanto y tan deprisa. Y eso ha provocado un cisma en las opiniones públicas a favor y en contra de uno u otro bando. Y con ello ha arrastrado, y es muy curioso, y eso quiero recalcarlo, ha arrastrado mucho a los profesionales, o los ha lastrado mucho. Yo, por ejemplo, soy de los que viví con sorpresa la invasión porque no acababa de creérmela. Pero eso no significa que sostuviera el relato de que los rusos eran muy majos y muy buenos y no querían adueñarse de Ucrania ni nada parecido, porque claro, lógicamente venimos de los sucesos de 2014, de apoyar unas milicias separatistas, lo que se conoce como zona gris, y de mandar a grupos de mercenarios a la zona del Donbass a mantener una especie de guerra civil impostada para debilitar al gobierno legítimo de Ucrania. Entonces, yo pensaba, el momento a lo mejor de hacer algo así había pasado, ¿no? Porque previamente, en años anteriores, el gobierno ucraniano podía ser más pro Moscú, pero luego los sucesos de 2014 y el actual gobierno de Zelensky y todo había debilitado mucho, digamos, la posición de Rusia ante el pueblo ucraniano y ante los poderes del Estado ucraniano, todos los poderes decisorios y ante la opinión pública, pensaba yo, ya digo, con el inciso de que luego eso me llevó una desagradable sorpresa de que no era tan así, ¿no? Incluso las cancillerías europeas, como estaban implicadas por un tema de intereses propios, habían abrazado al socio ruso para suministrarles energía y claro, ahora que los rusos se enfadaran o que si hubiera un clima de guerra y pudiera haber una falta de suministro de hidrocarburos, pues perjudicaba a los europeos. Entonces los europeos, que no parecían pensar muy bien lo que decían en cuanto a que intentan vendernos un código ético, un modo de vida, un modo de convivencia por el cual ningún país puede agredir a otro y provocarle miles de muertos y destruir sus infraestructuras y dejar a los ciudadanos sin casas y provocar éxodos, que por cierto los éxodos migratorios es el principal problema que tienen los europeos cuando suceden guerras en el África subsahariana, en Siria y en todas partes, porque al final, precisamente como decimos, con esa moralidad superior que parecemos tener o reflejar todo y esa calidad de vida que tenemos los europeos, todas las gentes que viven en la pobreza o que sufren
las necesidades, pues claro, quieren emigrar a Europa. Entonces, cuando sucede el ataque, yo sí que soy, digamos, de la teoría de que Rusia no ganaba nada con una invasión frontal. Es decir, no le había ido mal la anexión de Crimea a nivel estratégico y político y parecía que era forzar demasiado la situación. No parecía probable que pudiera vender el relato que luego ha vendido sobre que en Ucrania necesitaban intervenir para salvar al pueblo ucraniano de sí mismo, como podría suceder, por ejemplo, en la actual Bielorrusia, pongamos por caso. Es más, yo pensaba que después de lo que había pasado en Moldavia y las reclamaciones insistentes de Rusia acerca de un corredor que les uniera con Kaliningrado, que, que su ofensiva diplomática iría por ahí. Entonces, cuando empezaron a hostigar claramente a Ucrania, yo sí que pensaba que era una maniobra para asegurarse, digamos, un cierto servilismo. Es decir, vamos a exigiros que seáis neutrales, que no ingreséis en la OTAN, vamos a exigiros muchas cosas para no tener que preocuparnos de vosotros y ya retomaremos este asunto. Si conquistamos el Donbass con la guerra sucia que se inició en 2014, pues luego haremos mayores reclamaciones. E incluso el tema de Crimea, que parecía ser una línea roja, tan roja que los prorrusos llegaron a amenazar a todo el mundo con que Occidente era un irresponsable porque iba a provocar un conflicto nuclear, cosa que era absurdo. Pero bueno, la línea roja estaba en que jamás iban a soltar Crimea. De hecho, está por ver si la van a soltar, ¿no?, en el futuro. Entonces, todo este panorama hacía indicar, los norteamericanos anunciaban que era posible una invasión, empezaron a filtrarse imágenes, concentración de material militar cerca de la frontera, trenes, imágenes satélite. Entonces, yo lo primero que pensé cuando los veía, decía, bueno, o sea, si tú quieres hacer una imposición en presencia, tú quieres lanzar un órdago de este tipo, tiene que ser creíble, eso es lo primero. En cambio, parecía que faltaba en ese despliegue bastante de la logística necesaria y un objetivo claro, porque, claro, se hablaba de concentración de fuerzas prácticamente a lo largo de toda la frontera. Entonces tú pensabas que el objetivo militar obvio era el Donbass, que es lo que reclamaban. El objetivo estratégico obvio era el Mar de Azov y conectar con Crimea para acabar con esa vulnerabilidad que tiene, ¿no?, geográfica. Y lógicamente el objetivo estratégico político sería tomar Kiev para poner un gobierno títere o obligar a un gobierno exiliado, el de Zelensky, a una negociación favorable a los intereses rusos. Es decir, a base de concesiones inaceptables o brutales, ¿no? Entonces, en el momento en que sí que se produjo la ofensiva, lo primero que pensé es, me parece que están mordiendo demasiado, porque se lanzaron en todos los frentes con una fuerza completamente insuficiente para sojuzgar un país tan grande y con tantos habitantes, independientemente de que el nivel de las Fuerzas Armadas ucranianas no fuera muy alto. Porque, claro, también pensabas, si no han sido capaces de expulsarlos de las zonas secesionistas, poco van a poder hacer contra un ejército ruso en plan avasallador. Entonces, los que pensábamos esto, pronto caímos en el saco de incrédulos prorrusos que no creéis a los que os decimos que son muy malos y nos quieren matar a todos. Digo, no, si sabemos cuál es el relato. De hecho, Rusia, y se ha demostrado mucho después, y eso es una cosa que creí siempre, en el fondo lo que niega es el derecho de Ucrania a existir como país soberano. Con lo que, como digo, era una degradación por pasos lo que estaba haciendo. De repente le entró la impaciencia y quiso la parte por el todo. Y cometió un error muy grave. Entonces, se empezó a ver que realmente no habían preparado bien la operación. Y los indicios por los cuales creíamos que la operación podía ser lo que se ha llamado luego vulgarmente una finta o una distracción o una medida de presión, al final fracasó porque realmente no estaba bien concebida. Entonces, aparte del heroísmo de las tropas ucranianas, que como digo, no estaban preparadas para eso, pero lo hicieron por encima de sus posibilidades y también nos sorprendieron por su eficacia
a la hora de combatir están los gravísimos errores rusos. Claro, luego, una vez que pasa el asalto inicial, la sorpresa y empiezas a analizarlo, te encuentras rápidamente con que todos los indicios y todas las señales se cumplen, hasta el punto de que al fracasar en la toma de Kiev y verse sobrepasados en lo logístico, deciden retirarse de la mitad del despliegue que habían planificado en un principio y centrarse en lo que habríamos supuesto que era el objetivo inicial y por el cual no entendíamos que se concentraran fuerzas en otros frentes, en otras zonas de la frontera, si no era para distraer recursos ucranianos y al final, lo que decimos, una maniobra de engaño. Entonces, quiero aclarar que el pensamiento era, el análisis teórico no era desacertado y no me parece muy justo que se haya sometido a tantas burlas por el hecho de que al final los rusos no se atuvieran a la lógica. Porque lo normal de un Estado de Derecho, o de un Estado bien dirigido, o de unas Fuerzas Armadas con unos buenos comandantes, es atenerse a unas reglas que son las que conocemos los analistas, los aficionados o los leídos en estos temas, ¿no? Lecciones que da la historia, lecciones que da las doctrinas en vigor de los contendientes y entonces dices, lo más probable es que suceda esto. Claro, luego se comportan completamente, de manera completamente diferente a como se habría supuesto. Y llevamos un año de guerra y siguen haciéndolo. Porque yo a Correcto. día de hoy, Pero si me yo, preguntas fíjate, no por quiero qué interrumpir. quieren tomar Bakhmut, no te puedo contestar. No lo sé, no sé cuál es el objetivo de una ofensiva. Me recuerda a la ofensiva que hizo Hitler sobre Hungría, cuando lo Sí, tenía todo perdido. En lugar de defender el Reich, se va a buscar los pozos de petróleo del Cáucaso, como si tuviera unas fuerzas armadas demandantes de recursos energéticos para lanzar otra vez una ofensiva que les lleve a las puertas de Moscú. Y en la fase de la guerra, obviamente, ya no era esa. Era una guerra en recesión, bueno, era una guerra ya perdida, de hecho. Roberto, perdona que te interrumpa. No, es que yo quería darte la razón en una cosa, y yo creo que además haces una defensa correctísima de eso. Desde una perspectiva militar e incluso histórica, el inicio de una guerra de esta escala en Europa en el siglo XXI, por decirlo así, ya sé que es un poco, es totalmente, o sea, es inimaginable. Es que la palabra, yo creo que antes lo decía también Estefanía, y cualquier persona en su sano juicio diría lo que dices tú, digamos, pero por eso yo sí creo que hay que diferenciar gente que de buena fe o fruto de un análisis racional, de A buena eso iba. fe, sostiene lo que sostienes tú, que es que a mí eso me parece, vamos, lo normal. Cualquiera que mire lo que veíamos diría, pero vamos a ver, ¿cómo van a meter 1.500 tanques y 170.000 tíos para ocupar un país de 45 millones de habitantes que mide 1.000 kilómetros por 800? Hasta ahí. El problema es que ese pensamiento que es razonable, que es defendible, que es, vamos, yo mismo podría decir, no, tiene lógica, ahí dentro de las probabilidades tiene la mayor parte. Había otro discurso, y este ya no era naif, no era fruto de un análisis que utilizaba ya no las dudas, sino la negación por sistema de las pequeñas evidencias, porque lo que trataban no era de hacer un análisis, sino de intoxicar. Es decir, Claro, claro. Pero es entonces que se mezclan. partimos de la base de que yo eso lo ignoro por completo. Como analista no es mi campo y como divulgador en redes, lo único que me dedico es a bloquear a esa gente cuando aparece Tú a eres punta mucho de más razón. sano mentalmente que yo, claro. Pero, Yo, Yo nunca discuto con nadie de ese tipo. De hecho, promoví una campaña para aislar a la tal Liu, que no sé ni cómo se apellida, por las barbaridades. Sovaca. La bloqueé y dije, por favor, que nadie la retuitee, que nadie la comente, ni para burlarse de ella, porque pero tienen les ellos da una sistemas para notoriedad que no retuitearse a merecen. sí Yo mismos. tengo Quiero decir, bloqueado al coronel Mortadelo, yo tengo bloqueado a toda la gente que no me va a aportar nada, porque yo intento hacer un análisis ponderado y profesional. Puede que fracase, puede que sea un claro, inútil, pero yo no, o sea, vamos a ver, si a mí me dicen como ciudadano, como ser humano, ¿de qué lado estoy? claro, eso no hay duda. No, no, pero Claro, en tu caso, eso como no en hay duda. tantos otros, Si a mí me dicen, ¿tú quién crees que se cargó el Nord Stream? Digo, pues yo tengo mis dudas y yo puedo pensar a quién conviene, a quién no conviene. Incluso he llegado a decir que si hubiera sido Estados Unidos, habría sido lamentable. Cuando la gente dice, pues se lo tienen merecido los rusos porque les ha atacado no sé qué, pues nos quedó. Digo, no se puede un aliado como Alemania, por más que no estés de acuerdo con su política energética o por más que le quieras presionar
¿sabes? Cuando sabemos las herramientas que hay, ponerte aranceles a la exportación del aceite o de lo que sea y te crujen, te tiemblan las canillas, ¿no? Porque son un país muy poderoso. Entonces, ¿qué necesidad hay de enturbiar relaciones internacionales con tus aliados haciendo una acción de zona gris que tampoco llevaba a ninguna parte? Entonces, yo soy muy crítico con todas las cosas que se hacen mal por parte de todos. Por suerte, a Ucrania no se le han reportado casos contrastados, más allá de una corrupción galopante y de tal, que de crímenes de guerra no se le han reportado cuestiones reprobables como a los rusos. O si tienen una, los rusos tienen 100.000 por oposición. Entonces, el debate ético yo no entro en él, porque es que además me parece viciado por necesidad, porque no me gusta dar voz ni pábulo a ese tipo de gentuza. O sea, es que no lo concibo. Ahora bien, es lo que te digo, que acabas cuando debates seriamente sobre los sucesos militares, las opciones, las estrategias o las tácticas. Llega un momento, de verdad, me ha pasado, yo os lo he dicho a alguno de los miembros aquí del grupo en Twitter, digo, parece que si apuntas en la dirección de Ucrania y dices, han hecho mal esto, no están sacando el provecho adecuado a este material, o no va a servir de nada cierta ayuda, como una crítica no velada que lo he tratado en otros programas, a una ayuda completamente desestructurada, movida por impulsos políticos, por fines, ¿cómo se diría? No electoralistas, porque no es que estén en elecciones de determinados países, pero sí a modo de autojustificación, pero no una ayuda real, bien planificada y sin fisuras. Ha tardado muchísimos meses en producirse. Entonces, cuando criticamos que los carros de combate que puede enviar Occidente, como España, 10 carros Leopard, no van a suponer ningún cambio en una guerra que, como bien dice Martín, afecta a un país enorme y pone en liza fuerzas enormes que todos decimos que no basta con 180.000 hombres para obtener la victoria, y decimos que no van a servir para nada, empiezan a responderte, es que crees que los ucranianos son idiotas, que no saben manejar un carro de combate moderno, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y el tema no es ese. O sea, el tema es analizar las cosas tal como son. Claro, empiezas a decir algo que luego, con el paso de las semanas, se corrobora, porque donde era un modelo de carro, son 100. Y donde era un problema de un calibre o de dos calibres diferentes, son 100. Entonces, tenemos invitados que han dicho aquí, con mucha razón, que el pueblo está sufriendo, que no hay combustible, que no hay luz eléctrica. Y empezamos a vender que vamos a poner en retaguardia unas bases logísticas maravillosas, capaces de hacer funcionar microejércitos con 60 sistemas de armas diferentes, y yo he contado más de 15 calibres distintos de armas mayores. Se mezcla las Infowars, quiero decir. El tema es decir, este análisis, si todos pudiéramos abstraernos de lo que hay, porque hay una parte, cuando hablamos de las estrategias de la zona gris, Rusia lleva años, quiero decir, y pongo el ejemplo de la guerra de Siria, ya no estoy hablando de Ucrania, es que ellos tienen departamentos institucionalizados para desarrollar guerras de información, para neutralizar elementos informativamente hostiles a sus intereses, es decir, pero a todos los niveles. En España, además, lo hemos vivido muy de cerca con ciertas personas que se presentan como militares y que avalan sus opiniones, que no son opiniones, porque es que eso no son opiniones y nos las venden como opinión. Pero más grave aún ha sido que realmente la injerencia de Rusia ha llegado a cuestiones como el separatismo catalán, y ha llegado a cuestiones muy, muy graves como para ignorarlas o como para mirar para otro lado. Pero ya te digo, esos discursos, en el momento en que dejan de tener una base teórica válida, es decir, que se pueda generar un debate saludable de confrontación de ideas, y pasa a ser una confrontación de ideologías, huyo de ellos como un gato del agua caliente. Y yo entiendo lo que dices, y yo me encantaría poder ser como tú, por decirlo así. Si te digo la verdad, me encantaría, pero no puedo, porque hay otra, porque yo sé que hay otra guerra ahí debajo. Quiero aclarar con esto que no es que estoy en contra de que vosotros, que fomentáis la ayuda a Ucrania a través de las redes y le dais visibilidad al problema y apoyáis a Ucrania de esta manera, no lo debáis hacer o no lo hagáis bien. Ojo, cuidado. Vosotros sois aficionados. Adri es ucraniano. O sea, os llega al alma y os expresáis y combatís esos otros mensajes porque es necesario ganar la guerra de la propaganda. Pero Roberto, no todos
yo lamento no haber hablado antes, es que he tenido problemas con el router, pero yo estoy muy de acuerdo en lo que has dicho y sabes que soy de los primeros que hablo desde agosto del quilombo logístico que tiene Ucrania, que tenía Ucrania, la improvisación del segundo y tercer escalón, del problema de la falta de estandarización de piezas, de que al final son gotas de agua en un océano, porque realmente la mayoría de los sistemas de armas son gotas de agua en un océano. Pero al final se mezclan dos cosas. Por un lado, la propaganda prorrusa que desestima todo lo que vendría a ser lo que hace Ucrania. Y por otro lado, vendría la propaganda hardcore pro-ucraniana que parece que Ucrania no puede hacer nada mal y que porque llevan combatiendo 8 años, ellos saben mejor que nadie. Claro. Sí saben mucho en su terreno y no tengo dudas que a nivel táctico, sobre todo a nivel de infantería, nos superan posiblemente a los ejércitos OTAN. Pero a nivel logístico y de despliegue, la cantidad de sistemas, la improvisación que tienen que realizar, eso cuesta y al final mira, Gonzalo, es muy sencillo. El último hit de Internet, el combate de un héroe ucraniano en una trinchera él solo contra una ofensiva rusa. O sea, tenemos el ejemplo de un hombre valiente y de un hombre con experiencia en combate. Me ponen a mí esa trinchera y muero al minuto 1. Ahí está. Porque no tengo sí, yo también. No tengo esa práctica. No, yo sería Vlad el que le pasa la munición, el colega. Efectivamente, agachado para que no te vuelen las orejas. Pues. Sí. Pero lógicamente, yo no soy un guerrero y yo no voy a criticar a ese hombre valiente, a ese héroe que lucha por su país. Pero una cosa es que Ucrania tenga muchos de esos hombres y por los cuales está poniendo de rodillas a Rusia, y otra cosa es que tenga buenos coroneles y buenos generales. Exacto. En el informe del Rusi que salió ayer. Maniobras como Dios manda, para planificar una estructura de guerra como Dios manda. Ahí de hecho, estamos. Rusia también tiene mucha experiencia desde 2014 y en Chechenia y en muchas partes, y no los tiene, porque se están comportando como críos en una guardería. Bueno, y escúchame, los oficiales que medio tenían experiencia, los de los populares, les han quitado el grado porque no les cuentan las experiencias de los últimos 8 años y los meten en las VSFR como sargentos. ¿Qué pasó en la guerra Irán-Irak? Efectivamente. O sea, cae Reza Pahlavi, el Shah de Persia, y hacen una sangría en las Fuerzas Armadas iraníes tremenda, para quitar colaboracionistas del antiguo régimen y solo meter islamistas que son radicales, pero que de combatir no tienen ni puñetera idea. Les ataca Irak, que tiene un potencial militar inferior y habían heredado unas fuerzas armadas extraordinarias, que venían hasta F-14, y les dan un sopapo en toda la cara. ¿Por qué? Porque la oficialidad era horrible. Porque no tenían calidad humana en los escalones de decisión. Pero eso también le pasó un poco a Egipto en la guerra del Yom Kippur, porque imaginemos que Rusia llega a planear bien su invasión, porque al final aquí todo siempre se parte de que Rusia parte de bases cerradas. Entonces, imaginemos que parte de bases correctas y planea una cosa bien para 3 días. ¿Qué hacen a partir de esos 3 días? Dependen de una oficialidad que no tienen ni idea, porque el ejemplo yo creo que de Egipto muestra muy bien lo que pasa cuando tú tienes unas fuerzas armadas donde la oficialidad no sabe qué hacer. Porque tú puedes practicar un plan muy bien y puedes instruirlos en hacer una cosa hasta la extenuación. Pero una vez que logras esa cosa, ¿qué haces? Pero es que mira, a nosotros nos encantan las maniobras operacionales estratégicas y leer a los grandes teóricos de la guerra acorazada y todas estas historias. Si los rusos tienen eso y montan una campaña brillante, puede ser igual de brillante que la de los norteamericanos. Vale, sí, no podrían. Pues, ¿por qué no? Oye, mira, el material ruso es así, asado. Ya, pero en el momento que se sale del plan y de lo instruido. No, escucha, que pueden estar súper bien instruidos, que sabemos que no, porque las tropas profesionales son muy limitadas y no tienen escala de suboficiales. Muchas cosas que sabemos, pero como dices tú, el what if. Vamos a suponer que no es así. Vamos a suponer que son tan buenos, que te pueden hacer una campaña como la de los americanos en Irak. Vale, ¿y qué le pasó a los americanos en Irak? Que fracasaron. ¿Cómo, lo que decía Martín, ¿cómo puedes mantener ocupado un país de millones de habitantes hostiles y mantenerte e intentar poner un gobierno? Encima, claro, Occidente tiene el añadido, la dificultad añadida de que no va a poner a un reyezuelo tribal ni no va a poner a un dictador. Quiere poner un parlamento democrático, quiere poner leyes modernas, quiere darle derechos a los gays en un país donde les apedreaban el día anterior, quiere una economía de mercado en un país que vivía del opio el día anterior y quiere unas entelequias imposibles de cumplir.
el modelo occidental aplicado a países tribales que viven en la Edad Media, como Afganistán. Entonces, claro, absolutamente, que viven anclados en mentalidades del siglo XII, está condenado al literalmente. fracaso. Entonces, ¿qué iba a hacer Rusia con Ucrania una vez, como dices tú, alcanzados sus objetivos militares? Imposible, es que es imposible. Pero es que yo lo pienso, sí, el otro día hablándolo con Alex, nuestro Alex, el español, Alex Langley, él me decía, si es que los egipcios lo hicieron bien, y le dice, sí, el plan está muy bien, lo de las mangueras y tal, pero ¿qué pasa una vez que al tercer día consiguen el objetivo que supuestamente les iba a costar un mes? ¿Qué pasa? No saben qué hacer porque no hay autonomía, no hay, son culturas que no favorecen a la autonomía de pensamiento. En cambio, en ucraniano, aunque a lo mejor no sepa usar el tanque en más, como tú y yo querríamos que lo usaran, sabrían apañársela porque tienen autonomía de pensamiento, tienen cierta capacidad de pensar más allá de la rigidez de mando. Eso en Rusia no pasaría. Habrían hecho un plan brillante, habrían llegado a conseguir sus objetivos, pero en ese momento sería en plan, ¿y ahora qué hacemos? Claro, pero si le pasó Y a los nazis. no habrían sabido qué hacer. Les pasó a los nazis. Bueno, lo de los nazis es que eso ya es... La operación Barbarroja es, vamos a establecer un objetivo político, que es Stalingrado, que es la ciudad de Stalin. No, eso es blau. Un objetivo... Barbarroja el objetivo es distinto. Barbarroja el objetivo es Dwina Dnieper, hacemos pausa operacional de un mes y luego a Astrakhan, Volga, Arcángel. Había tres ejércitos, uno iba hacia Moscú, otro iba hacia Leningrado y otro iba hacia Stalingrado. Y la toma de Moscú era el final de la operación, como pretendió Napoleón. ¿Y luego qué? O sea, la inmensidad de Rusia no permitía sojuzgar el país solo por tomarle la capital. Es quitarle el palacio presidencial a Stalin y a su camarilla. ¿Pero qué supone? Si fueron capaces de desplazar todas las fábricas al otro lado de los Urales y un año después estaban fabricando 40.000 T-34 anuales, ¿cómo podían derrotar a Rusia? Es decir, cuando decidieron invadirla, lo decidieron por el mismo motivo que Putin ha decidido invadir Ucrania. El odio a los eslavos, el justificar... El justificar una economía basada en el rearme militar, porque claro, la República de Weimar estaba arruinada y el espacio vital en el este, no lo olvidemos, el Lebensraum. Sí, claro, sí, el espacio vital es que me quedo Polonia, que no le bastó con repartir. Pero el espacio vital, si nos ponemos a compararlo, al final es como lo de la OTAN está en mis fronteras. Es que es lo mismo. No. Es que históricamente la orden teutónica se ha expandido hacia el este y no pudimos expandirnos más, entonces no tenemos las tierras de cultivo. Tenemos que tener las tierras de cultivo. Pero lo que quería comentar ideales políticos que van más allá de cualquier lógica militar. Por tanto, la lógica militar que los tiene que sustentar no existe. Porque los nazis sí que tenían buenos mariscales de campo, militares profesionales, y al final estaban atados por el poder decisorio político. Es decir, tienes que hacer esto porque lo digo yo. Pues, Roberto, lo siento, se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que muchísimas gracias porque a mí, ya sabes, me encanta cómo tuiteas. Que sepas que yo al principio tenía dudas si tuitear un poco así lo que me daba la gana, pero después de haber visto que sigues en activo y no te han tirado la cuenta, dije, pues yo también me expreso como Roberto es un temerario en eso. Sí, es un crack. He tenido suerte porque no me callan ni debajo del agua, pero bueno. Así que yo ya te digo, muchas gracias por haber participado en este especial por desgraciado aniversario de la guerra. Esperemos que se acabe pronto. Y la verdad, pues me gustaría pues próximamente pues hacer otra charla contigo, porque la verdad es que es un placer siempre escucharte y debatir contigo, aunque muchas veces no nos encontremos en el mismo argumento, pero bueno, esa es la parte buena, ¿no? Debatir y no siempre estar... Es lo que he querido expresar al principio, que el argumento tú lo ves desde el punto de vista de moral y yo lo veo desde el punto de vista técnico. Entonces, no significa que no esté con los ucranianos en el aspecto moral. Pero yo entiendo que mi trabajo no tiene que ser ese. Es decir, yo tengo una cuenta pública con una notoriedad que viene de otra cosa. La tuya viene de apoyar a tu pueblo. He visto hasta lo de la subastar que haces. Y hoy hemos tenido a uno de los chicos de Harty aquí en el especial. Sí, claro, efectivamente. Tiene contactos allí, consigue financiación para un dron, para no sé qué. Hace un trabajo encomiable. Mi trabajo es otro. Desde mi revista, mi trabajo es otro.
Entonces, no es dar la batalla de la propaganda en redes, Sí, sí. aunque siempre me posiciono y tengo que aguantar los insultos. Y también algo hacemos de propaganda tú y yo, pese a estar en la derecha, hacemos proselitismo, hacemos proselitismo. Trolls aguantamos todos los que haga falta. Pero vamos, que como no, entiendo que no es mi trabajo, si yo tengo que decir que no me creo que el Gepard derribe el 99% de los drones que se encuentra con 2.000 metros de alcance, digo que no me lo creo. Pero también digo que eso es como lo de los HIMARS destruidos por Rusia. ¿Cuántos ha destruido Rusia? Más de los que 1.000 hay millones, fabricados, sí, creo. sí. Exactamente igual. O que el propio Gepard no tiene munición porque los suizos no la venden, como si solo se fabricara en Suiza. ¿Ya? Sí, en Suiza solo. Pero es que hay que buscar un culpable político para así. Efectivamente. Se ha ido Gonzalo. Yeah, bueno, pues Roberto, pues muchas gracias. La verdad, gente, seguid a Roberto. Es una cuenta que me da mucha rabia porque tendría que tener millones de seguidores, porque se expresa... No, yo digo una cosa. Si Revista Ejércitos tiene 80.000, tú tendrías que tener 180.000, porque es que a mí me encanta. Se expresa de la forma como a mí me encanta, que es de... digamos, diciendo las cosas a la cara. Así que muchas gracias, Roberto, por haber pasado por aquí y ya te digo, próximamente hacemos más directos y de temas muy concretos, espero pillarte. Vale. Y... puedes contar conmigo y nada, y a seguir con esa excelente labor, ¿de acuerdo? Perfecto, pues lo tenéis en descripción, tenéis el Twitter de Roberto, así que por favor seguidlo y mira, dicen, ahora me suscribo, gracias Roberto. Eso es. Gracias a todos los que nos están escuchando también, que son los que mantienen vivo esto. Al final, la gente que tiene la paciencia de conectarse y escuchar, que no pueden estar de acuerdo con todo el mundo, pero hay que respetar las opiniones de todos, excepto los que nunca van a entrar en este canal porque son unos desgraciados, pero hay que aprender de todos. Yo cuando no he estado de acuerdo contigo o con Martín o con Gon, he aprendido también de si te tienen que corregir en algo o te aportan un dato. Y es importante ser flexible y saber cambiar el modo de pensar en ciertas cosas. La guerra no es la misma cuando la vivíamos llevaba un mes que cuando lleva un año. Y como decían algunos otros invitados, no es de recibo ya, no se puede discutir con nadie si es o no verdad que cometen crímenes de guerra los rusos o si es o no verdad ciertas cosas. Es decir, que ya no se pueden negar por una cuestión de decencia. Yo también recomendaría a todo el mundo de verdad que ignorara ese tipo de mensajes y cortara por lo sano con ese tipo de gente tóxica. Eso sí que es verdad. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Y pues, gente, un aplauso. A ver, que es la verdad que todos los...